Muy buenos días, los saludo en el nombre de Jesús y quiero compartir en esta mañana otro mensaje de la palabra del Señor. Nada más les pido que abran sus corazones con fe para que puedan recibir la palabra de Dios y que asimismo sea la palabra orando en la vida de cada uno de nosotros. El título de la enseñanza que quiero compartir hoy con ustedes es Caminando en la Fe o el camino de la fe. Nosotros los cristianos tenemos dos alternativas en nuestra vida, es caminar por fe o caminar por vista. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión y saber que tenemos esas dos alternativas. Ahora, ¿qué quiere decir caminar por vista? Quiere decir que nosotros necesitamos conocer todos los hechos y la manera como el plan de Dios se va a desarrollar en nuestras vidas antes de tomar el primer paso de fe en obediencia. Eso es caminar por la vista, que si solamente tenemos una garantía, si tenemos una seguridad y una garantía, entonces seguimos adelante. Pero por lo contrario, o sea, caminar por la fe, que es lo que nos conviene a nosotros, significa confiar en el poder del Señor Jesucristo, confiar en sus buenos planes para nosotros, confiar en su amor, en su misericordia, en su fidelidad para con nosotros, ¿cierto? Porque Él siempre permanece fiel. Aún en lo desconocido, en lo difícil y riesgoso, confiamos en Él. Entonces, eso es caminar por la fe. Amén. El Señor Jesús quiere que nosotros dependamos de Él 100% y que confiemos en que Él nos va a dirigir paso por paso hasta llegar a ese destino que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que somos salvos por la fe en Jesucristo, amén, y también que a medida que vamos caminando con el Señor Jesús, necesitamos caminar por la fe en Él, hasta que lleguemos a esa eternidad en la presencia del Señor. Dice el apóstol Pablo, nos enseña en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 17, voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Entonces vemos que un ejemplo que vamos a usar para esta enseñanza es la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que caminó por la fe y su historia está grabada en muchos capítulos de la Biblia. Él fue escogido por Dios para recibir grandes promesas y también para llegar a ser el padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Esto puede parecer una decisión algo inusual, ya que nosotros conocemos la vida de Abraham y sabemos que él provenía de una familia y de una sociedad pagana. Y es posible, es muy posible que él también adorara ídolos, ¿cierto? Que fuera un adorador de ídolos. Sin embargo, nosotros debemos de entender que las decisiones que Dios toma son siempre basadas en su infinita sabiduría, aunque para nosotros muchas veces no tenga sentido esas decisiones o sean difíciles de entender por nuestra mente humana y nuestra perspectiva humana.
pero es la sabiduría de Dios. ¿Quién va a contender contra Dios, contra su voluntad, su sabiduría? Nadie. ¿Ven? Vamos a ver entonces aquí el ejemplo de Abraham. Vamos a leer sobre el caso de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí vemos la historia de Abraham y vemos que así como Dios bendijo a Abraham, Él también quiere bendecir nuestras vidas. Entonces nosotros lo que debemos hacer es responder de la misma manera que respondió Abraham a Dios. Nosotros necesitamos responder a ese llamado que nos hace el Señor Jesucristo a vivir por la fe en Él y con paciencia, porque es necesaria la fe y la paciencia para que podamos alcanzar las promesas de Dios. Amén. Vamos a ver ahorita en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Dice la palabra de Dios: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Aquí tenemos nosotros la clave. Tenemos que esperar en el Señor con fe y con paciencia para alcanzar las promesas. Vamos a ver ahorita entonces este camino de la fe, cómo lo podemos seguir. Necesitamos saber qué es lo que debemos hacer para poder caminar con el Señor Jesucristo en la fe. Hay ciertos requisitos y vamos a ver cuáles son. Basados en esta historia, nos sirve de ejemplo la historia de la vida de Abraham, ¿ok? Número 1, necesitamos escuchar al Señor, escuchar la voz de Dios. En los primeros 3 versículos de este pasaje bíblico de la historia de Abraham, vemos que el Señor le dijo a él, le dio instrucciones y le hizo promesas también a Abraham, las cuales parecían como imposibles, ¿cierto? Y también él, como quien dice, le dijo: yo quiero cambiar al mundo, como que si quisiera Dios cambiar al mundo por medio de Abraham, porque le prometió bendecirlo a él.
y no solamente a él, pero a todas las naciones del mundo por medio de él. Era una cosa grande que aunque parecía increíble, pero esto no paró a Abraham de escuchar. Él escuchó atentamente al Señor. Amén. Sin importar lo increíble que parecían esas promesas. Así nosotros también, los cristianos, a veces, cierto, es difícil para nosotros comprender y muchas veces no sabemos tampoco cuáles son los planes en sí que el Señor tiene para nosotros. Pero igual que hizo Abraham, nosotros debemos de confiar en Él y de seguir al Señor. Debemos de caminar por la fe en el Señor. Si vamos a ser seguidores de Jesucristo, necesitamos escucharlo para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. En lugar de que nosotros llenemos nuestras agendas con muchas actividades por nuestra propia decisión, lo que nosotros queremos hacer, deberíamos ir cada día delante de la presencia del Señor y decirle a Él y pedirle que nos guíe, que nos ayude a hacer su voluntad, que es santa y perfecta. Amén. Esto no significa que no podamos hacer planes. El Señor sí quiere que hagamos planes, pero esos planes debemos llevárselos a la presencia del Señor y pedirle que sea Él guiándonos para realizar esos planes conforme a su voluntad. Nosotros necesitamos decirle que sea su Espíritu Santo y su palabra guiándonos para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, para que no vayamos a cometer errores que después vayan a costarnos a nosotros bastante, ¿cierto? Por nuestras malas decisiones. Ahora vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, habla sobre esto, está bien poderoso. Esta escritura la tomé de la versión NBV, es una versión contemporánea. Dice: pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Me gustó mucho porque habla aquí de los planes. Si nosotros podemos hacer planes, pero debemos exponerlos en las manos del Señor para que esos planes tengan éxito. Amén. Ahora, número 2, ¿qué debemos hacer nosotros para poder permanecer en el camino de la fe? Es confiar en el Señor, así como hizo Abraham. Él escuchó la voz del Señor y confió en Él. Amén. Dice también en Proverbios 3, del 5 al 6, en la misma versión NBV, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Esto es hermoso, amén. Nosotros no debemos de confiar en nuestra propia prudencia ni en nuestra propia inteligencia, sino en la del Señor, amén, que es infinita. Nosotros podemos equivocarnos, pero Él nunca falla. Entonces, Él bendice lo que hacemos, nosotros sí lo ponemos en sus manos. Abraham confió en el Señor, aunque esa orden que le dio de dejar su tierra y su parentela fuera difícil. También su destino no era conocido, porque el Señor no le dijo: agarra por este camino y vas a llegar a esta dirección, y como ni le dio un GPS, ¿cierto?, para que llegara a una dirección exacta, sino que le dijo: vete de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré. Él le iba a mostrar. Entonces, aquí que se requería confianza, ¿cierto? Confianza en que el Señor era el que lo iba a guiar hasta llevarlo a ese destino. Y vemos que aunque Abraham era de edad avanzada, cuando el Señor le dio estas instrucciones, él tenía 75 años y el camino que él debería seguir era largo y peligroso.
Él, sin embargo, confió en que el Señor iba a ser fiel y poderoso para entrarlo a la tierra que le había prometido. Amén. Así que, así como Abraham, nosotros muchas veces no sabemos a dónde Dios nos está guiando, pero no debemos permitir que la duda nos invada, haciéndonos dudar del plan de Dios para nosotros y de que si va a trabajar o no el plan y que si Dios lo va a cumplir o no. La duda nos puede venir, ¿cierto? Puede venir a nosotros e impedirnos confiar en el Señor. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que Él cumple sus promesas. Amén. Lo que Él dice, eso se hará siempre. Ahora vamos a ver el tercer requisito que nosotros necesitamos llevar en nuestras vidas para poder permanecer en el camino de la fe, es la obediencia. Vimos nosotros como Abraham, ¿qué hizo primero? Él escuchó, ¿cierto?, la voz del Señor, las instrucciones que le dio, confió en el Señor y luego él dio el primer paso de fe en obediencia. Aquí nosotros vemos como cuando el Señor en los versículos 4 y 5 que vimos, el Señor le mandó a Abraham que saliera, ¿cierto?, de la tierra. Dice en el versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Amén? Él no dudó, él hizo lo que el Señor le dijo, él salió. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él dio el primer paso de fe en obediencia a Dios. Así que la prueba de la fe de Abraham, ¿qué fue? Fue la obediencia al seguir las instrucciones que Dios le había dado. Así fue como se probó la fe de Abraham por medio de su obediencia. La obediencia es un tema principal en la Biblia, porque nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer lo que Él nos pide. Amén. No es vivir conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor. La mayoría de lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas ahora en el presente es consecuencia de nuestra obediencia o de la desobediencia del pasado. Amén. Entonces, eso es lo que sucede en la vida de todas las personas. Y nosotros, al confiar en el Señor y obedecerle, nos convertimos en las personas que Él desea que seamos, y también ayudamos a que el propósito del Señor se cumpla en nuestra vida. Amén. Nosotros podemos colaborar con ese propósito o podemos también nosotros mismos ser un estorbo para los planes del Señor. Todo depende de lo que nosotros decidamos. Si decidimos caminar por la fe, escuchar al Señor, confiar en Él y obedecerle. Amén. La duda nos impide obedecer. Eso es lo que sucedió al pueblo de Israel, que tenemos ese ejemplo. Ellos, por la incredulidad, porque ellos dudaron de Dios, fueron incrédulos y por eso fueron rebeldes y no pudieron entrar a la tierra prometida. Toda esa generación que salió de Egipto murieron en el desierto, ¿cierto? Porque ellos, por incredulidad, fueron rebeldes. O sea que al no caminar una persona por la fe en Jesucristo, se pierde de las promesas de Dios. Amén. Es así de sencillo. Ahora vamos a ver el cuarto requisito, también es importante. Todo esto nos lo muestra la Biblia, lo que debemos hacer nosotros para caminar en este camino de la fe con el Señor Jesús es la adoración al Señor. Y aquí vamos a verlo, también lo hizo Abraham.
En los versículos 7 y 8 de ese pasaje bíblico vemos cómo Abraham hizo un altar para adorar al Señor en la tierra que él le mostró, que le dijo que esa tierra se la iba a dar a su descendencia. Entonces, lo primero que él hizo fue llegar a hacer un altar para adorar al Señor. Y después también construyó otro altar cerca de donde él iba a vivir. Y en la Biblia dice que él invocó el nombre del Señor. Eso es muy importante, que donde nosotros estemos, en todo lo que vamos a hacer, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, invoquemos el nombre del Señor, porque nosotros necesitamos la presencia del Señor con nosotros. Como dijo Moisés a Dios, le dijo, porque Dios se enojó con ese pueblo rebelde y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Yo no voy a ir con ustedes. No voy a ir más con ustedes en el camino hasta que lleguen a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Moisés? Oh, no, Señor, si tú no vas con nosotros, ni nos saques de aquí, como quien dice, no nos muevas de aquí. Porque si tu presencia no está con nosotros, no iremos a ninguna parte. Así que donde nosotros estemos necesitamos invocar el nombre del Señor y tener la presencia del Señor con nosotros. Amén. Y Abraham lo sabía, por eso él lo hizo. Él adoró a Dios porque Dios fue fiel con él, pero también lo adoraba, ¿cierto? Porque él confiaba en el infinito amor, en el poder, en la misericordia, en la fidelidad del Señor, que aunque no se hubieran cumplido todas las promesas que le hizo, él sabía que se iban a cumplir, pero para que se cumplieran necesitaba la presencia del Señor, amén, tener ese altar encendido continuamente adorando al Señor. Necesitaba la presencia del Señor. Así también nosotros necesitamos vivir una vida de continua adoración al Señor. Necesitamos su presencia con nosotros también, y nosotros adoramos a Cristo porque sabemos que Él es Dios y que Él es digno de todas las alabanzas, la oración, la exaltación, y porque confiamos en su amor, en su fidelidad, en su misericordia para cuidar de nosotros. Acordémonos que el Señor prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Así que tenemos esa promesa del Señor. Y por eso nosotros debemos vivir esa vida de constante adoración al Señor, buscando su presencia, llenándonos de Él. Amén. Con esta enseñanza nosotros podemos concluir que para determinar el nivel de crecimiento en este camino de la fe, porque lo que el Señor quiere es que crezcamos, ¿cierto? No que nos quedemos estancados, pero el propósito de Dios para todos nosotros es que crezcamos. Entonces, para determinar ese nivel de crecimiento en el camino de la fe, también debemos evaluar nuestra disposición para responder a las instrucciones del Señor, para seguir esas instrucciones, amén, porque Él nos habla, así como le habló a Abraham. Nosotros debemos escuchar, y aunque parezca algo inusual, algo raro, algo fuera de lo común, aunque parezcan promesas increíbles como le pareció a Abraham, pero nosotros necesitamos confiar que es Dios en su infinita sabiduría que nos está dando esas instrucciones. Vamos a leer ahora en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí
y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ven? Así que nosotros sabemos, basada en esto que aprendemos aquí en la palabra del Señor, que el camino de la fe en Jesucristo consiste ¿en qué? En escuchar al Señor, en confiar en Él, obedecer lo que Él nos pide y vivir una vida de adoración al Señor, buscando su presencia continuamente. Amén. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos está enseñando aquí cuál es el resultado de caminar en la fe en Jesucristo. Es una vida plena en el Señor Jesús. Voy a leerles la versión NBV. Dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Amén. O sea, esto es algo grandísimo, que es una promesa muy grande, de que si nosotros caminamos en ese camino de la fe, permanecemos en el camino de la fe, vamos a tener una vida plena en Jesucristo. Si Cristo es la roca en la que está fundada nuestra vida, vamos a ser siempre victoriosos. Amén. Vamos a ir siempre a la fija, a la segura, vamos a tener la victoria porque nosotros estamos confiando en Él, en su poder, amén, en su fidelidad, en su amor, y sabemos que sus promesas como rocas son y que Él es fiel para cumplirlas siempre. Él siempre cumple sus promesas, así que nosotros necesitamos es movernos por la fe y vivir por la fe en Cristo, no por la vista. Amén. Eso es lo que aprendimos de toda esta lección. Puede que no tengamos una vida libre de pruebas ni de luchas, porque la Biblia misma dice, el Señor Jesús lo dijo, que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero debemos confiar, porque si estamos con Él, Él nos ayuda a vencer todas esas aflicciones, amén, a salir victoriosos en todo. Pero eso sí, cuando estamos caminando por la fe en Jesucristo, estamos seguros de que estamos en la voluntad de Dios, y la palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque tiene vida eterna en Jesucristo. Amén. Así que ese es el mayor anhelo de todos, ¿sí o no? El mayor anhelo del corazón de todos es poder alcanzar esa eternidad en la presencia del Señor. Entonces yo los animo a todos a que perseveremos en ese grandioso camino de la fe en Jesucristo hasta que alcancemos nuestra recompensa, esa gran recompensa que nos está esperando cuando lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para sus vidas, igual que para la mía también. Dios los bendiga, los amo mucho, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante, amén, en nuestra fe en el Señor Jesús, confiando siempre en Él.